coordinada por la doctora Miriam Barqueño Alatorre. Yo soy residente de medicina interna, soy Garduño Hernández Estefanía, por los que no me conocen. Ani, Mande. disculpa, es que nada más vemos pantalla blanca. Ajá. Ah, sí. Presentación. Ajá. ¿Y por qué? Déjenme ver por qué. Ponle que compartas el PowerPoint. A ver, este tacho. Sí. Lo está abriendo, sí. Ah, ya creo que ya sé por qué. ¿Ahí? Ya lo podemos ver. ¿Ya? Ya. Ok. Entonces, vamos a ver los puntos que vamos a abordar durante la clase y sería la introducción de las anemias megaloblásticas, generalidades de la cobalamina, metabolismo de la cobalamina, caso clínico, epidemiología, prevalencia, etiología, fisiopatología de la deficiencia de la cobalamina, la clínica, complicaciones, diagnóstico, tratamiento, pronóstico, diagnósticos diferenciales, anemia perniciosa. Deficiencia de folatos, la introducción, fisiopatología de la deficiencia de folatos, clínica, diagnóstico, tratamiento, pronóstico y diagnósticos diferenciales. Como introducción vamos a tener dos términos muy importantes para diferenciar, que sería la macrocitosis y la megaloblastosis. La macrocitosis se va a relacionar con el tamaño o en relación con el volumen corpuscular del eritrocito. Este va a ser el aumento, como vimos ayer en la clase de Dani, bueno, vimos el valor que cuando se refería a microcítico partía debajo de los 80 centilitros y en el caso de la macrocitosis va por arriba de los 100. Dependiendo de la bibliografía y del laboratorio se va a corroborar este dato. Algunos comentan que 100, otros de 98. Mientras que la megaloblastosis va a ser la afección que va a tener a la síntesis o bueno, a la afección de la producción de la DNA en relación con la carencia de vitaminas, tanto vitamina B12 como folatos. La megaloblastosis se va a acompañar con anemia y con alteración en el tamaño de los eritrocitos, o sea, con macrocitosis. A su vez, la megaloblastosis, este término, se va a dividir en dos, en la anemia megaloblástica y en la anemia no megaloblástica. La anemia megaloblástica, como bien lo comento, es relacionada con la etiología de la deficiencia de estas vitaminas, mientras que la anemia no megaloblástica va a generar una alteración en relación con los valores de los eritrocitos, pero no va a tener una alteración en la síntesis del DNA. Entonces, primero vamos a empezar con la deficiencia de la cobalamina. Como generalidades, vamos a tener que en el cuerpo se almacena aproximadamente de 2 a 5 miligramos a nivel hepático este almacenamiento de esta vitamina. Vamos a tener que este almacenamiento va a durar de 3 a 4 meses. De ahí la importancia que las manifestaciones clínicas, pues obviamente no se van a ver tan repentinamente y que es muy difícil que un paciente pues tenga este tipo de deficiencias, hablándose pues en la población en general. Ahorita vamos a ver cuáles son los factores que pueden predisponer y las etiologías relacionadas. El requerimiento que nosotros necesitamos aproximadamente va a ser de 2 a 5 microgramos al día. El consumo lo vamos a encontrar altamente en carnes, a diferencia pues de la otra deficiencia que vamos a ver que se va a encontrar en los vegetales. En este caso, pues vamos a ver más adelante que un factor de riesgo es la deficiencia de este requerimiento que son las carnes, la gente vegetariana o la gente vegana. El metabolismo de la cobalamina lo vamos a explicar con esta representación. Aquí vamos a poder observar, no sé si se ve mi cursor, sí, una fotomicrografía en donde se representan las glándulas salivales. Al momento que una persona consume un alimento rico en esta vitamina que es la cobalamina, va a generar la producción de la aptocorrina. Al momento de generar la aptocorrina, esta viaja a través del tubo digestivo y el alimento que es rico en vitamina B12 va a generar su enlace entre la aptocorrina y la vitamina B12. A su vez, al momento que se está haciendo este enlace entre estas dos moléculas, a nivel del estómago, en su epitelio, van a existir unas células especiales que son las células oxínticas o también conocidas como células
parietales, las cuales van a tener la función de la síntesis del factor intrínseco. Ahí también lo conocemos con la producción del ácido clorhídrico. Entonces, requerimos que a nivel del duodeno llega la ámpula de Vater y sabemos que llegan dos conductos, el pancreático y el hepático. Liberan un líquido rico en bicarbonato, que eso va a generar o facilitar la separación entre la aptocorrina y la vitamina B12. Esta separación va a ser muy importante porque va a dar lugar a que el factor intrínseco se una a la vitamina B12. Al momento de generar esta unión entre vitamina B12 y factor intrínseco, va a generar que a nivel del ilion permita su unión. Entonces aquí tenemos la representación de un enterocito en donde tiene a dos receptores, uno que es el AMN y otro lo que es la cubilina, que va a ser afín al factor intrínseco. De ahí que obviamente su deficiencia de este pues va a generar alteraciones, tal como el síndrome de Imerslund-Glasbeck, que genera una deficiencia de afinidad por medio del factor intrínseco y que también predispone a una anemia megaloblástica por deficiencia de vitamina B12. Entonces, al momento que hace afinidad con estos receptores, entra al enterocito por medio de la endocitosis y por enzimas lisosomales es degradado el factor intrínseco, entonces la vitamina B12 queda libre. ¿Para qué? Por medio de esta molécula, que es la MRP1, salga a través del torrente sanguíneo, porque recordamos que existe tejido conjuntivo por la porción basal del enterocito, que es altamente vascular, y están las transcobalaminas que van a generar un enlace para distribuirlo a las diferentes células que requieren esta vitamina. Al momento que ya están en las diferentes células, lo que va a generar es que la vitamina B12 va a dar lugar a la producción de la adenosilcobalamina y a la metilcobalamina, que son enzimas importantes para la producción de la homocisteína para pasar a la metionina y de la metilmalonilcoenzima A succinilcoenzima A. Entonces, de ahí la importancia de que, pues obviamente, si no hay vitamina B12, lo que va a generar es un exceso de homocisteína, porque no va a tener esta enzima que me permita el cambio para metionina. Posteriormente vamos a recordar que la vitamina B12 es un cofactor muy importante para la síntesis de DNA. Ajá. A partir de la vitamina B12, pues vamos a tener que se va a producir tetrahidrofolato, que es una unidad importante para la formación indirecta de la timidina. Y de ahí la importancia de la clínica por la deficiencia de la síntesis de DNA y pues obviamente no hay una buena, un buen metabolismo. Entonces vamos a ir con el caso clínico, pero antes quisiera preguntar si no hay dudas sobre lo que hemos visto. No, bueno, si alguien me puede ayudar a leer el caso clínico lo vamos a abarcar durante la clase. Yo, Fanny. Sí, gracias. Es paciente femenino de 55 años de edad que es admitida al hospital psiquiátrico con el diagnóstico de depresión. Aparte de los síntomas característicos de su patología de base, se agrega dolor en miembros pélvicos, adormecimiento, parestesia, lo que le impide la marcha. Antecedentes personales patológicos, enfermedad de Graves posoperada de tiroidectomía en tratamiento sustitutivo con levotiroxina 100 microgramos cada 24 horas. Ok, en este caso clínico podemos observar que existen varios factores de riesgo que vamos a ver a continuación y que pues obviamente porque estamos hablando de la deficiencia de vitamina tanto B12 como de folatos, pues nos iríamos con ese diagnóstico, ¿no? Aquí la paciente pues cabe detallar que es una persona pues ya de edad, en la edad adulta y que va a tener manifestaciones tanto neurológicas, ¿no? Como psiquiátricas. Y el antecedente de su enfermedad autoinmune, que es la enfermedad de Graves. Entonces, no vayan a olvidar el caso clínico porque lo vamos a ir recordando más adelante. Ajá. Entonces, vamos a ver la epidemiología de esta deficiencia. La prevalencia se estima en un 32.9% a nivel mundial, con 2.2 billones de casos. Tiene una mayor predilección hacia los hombres con mayor edad de 60 años.
Pero esto depende de donde lo veamos. Por ejemplo, en América vamos a tener que el 20% sí se relaciona con adultos mayores, mayores de 60 años. En Kenia vamos a tener que el 70% se va a relacionar con los niños y adolescentes. Esto porque pues recordamos que es un país pues subdesarrollado en donde la deficiencia de más bien no hay aportes por medio del consumo de carnes porque pues no hay dinero, ¿no? De hecho, pues, nosotros vamos a ver que los kenianos tienen una complexión muy delgada, ¿no? En India, el 70% también se relaciona, pero tanto a afección de los adultos como el 80% en niños. Entonces, dependiendo de la moneda o dependiendo del país, vamos a ver la prevalencia de esta deficiencia por lo mismo de consumo disminuido de la carne. La prevalencia que vamos a encontrar en veganos se va a ver un 47.8% hasta el 86.5% en relación con esta deficiencia. El alcoholismo vamos a tener el 65%. Cabe detallar que los alcohólicos van a generar también la anemia no megaloblástica, que es un diagnóstico diferencial y vamos a ver más adelante. Pero la diferencia es que la anemia no megaloblástica se va a relacionar más con alcohólicos crónicos que ya tienen insuficiencia hepática. La inmunodeficiencia humana, el VIH, en un 13%, la cirugía de ROX la gástrica en un 11 a 16%. De ahí la gran importancia de que pues, los pacientes reciban una evaluación a partir de los 5 a 6 años, porque se ha visto en los estudios que es el tiempo o el intervalo en donde se ve afectado más bien la reducción de esta vitamina. Por eso se debe, pues obviamente, complementar y que más adelante vamos a ver el tratamiento. El embarazo del 17 al 38%, obesidad y enfermedades autoinmunes. ¿Qué enfermedad autoinmune se relaciona más con la deficiencia de vitamina B12? Se ha visto que en las enfermedades tiroideas. Entonces, recordando un poco el caso clínico, encontrábamos que la paciente tenía una enfermedad de Graves. Entonces, tiene un puntito para sospechar, ¿no? Que tiene una prevalencia para deficiencia de vitamina B12. La etiología se va a dividir en deficiencia de la absorción. La deficiencia de la absorción, pues está fallando la maquinaria que me permite que entre la vitamina B12. En la atrofia gástrica, pues obviamente el epitelio del estómago se va a ver reducido y recordamos que en el epitelio pues se encuentran estas células parietales. El alcoholismo, pues obviamente no genera una buena nutrición. La insuficiencia pancreática con la pancreatitis, aquí tenemos las células del páncreas. Vamos a tener que pues obviamente no producen este líquido rico en bicarbonato que con su pH permite la separación de la aptocorrina con la vitamina B12. Entonces también favorece a tener una mala absorción. El sobrecrecimiento bacteriano, hay algunas bacterias o más bien microorganismos que generan el consumo de la vitamina B12. Pero hay otras como la pseudomonas que producen vitamina B12, entonces dependiendo también del patógeno que estemos hablando. La resección del ilio, pues es evidente que si hay una menor reducción o una menor superficie, pues hay una menor absorción de la misma, como en la enfermedad de Crohn o la tuberculosis intestinal. Otras etiologías debido a la deficiencia de la absorción son por parásitos, giardia. El Zollinger-Ellison, al aumentar el ácido clorhídrico, pues no permite que se regule este pH y no permita la separación de la aptocorrina con la vitamina B12. El Helicobacter pylori, vamos a tener que igual hacer una producción excesiva de ácido clorhídrico. La cirugía parcial o total, pues obviamente si hay una reducción del epitelio gástrico, hay una menor producción de las células parietales, una menor producción de factor intrínseco. Y el uso crónico de antiácidos también se ha visto relacionado con la deficiencia de la vitamina B12. El decremento del consumo de vitamina B12, vamos a tener que pues esto es más relacionado con el ambiente, no con algo estructural. La malnutrición, aquellos países como vimos en Kenia o en India, que pues no tienen más bien no tienen la nutrición adecuada por parte del consumo de carnes,
Entonces, pues obviamente van a tener también predisposición a la deficiencia de vitamina B12, la reducción del consumo de carnes y la dieta estricta vegetariana. Eso va a generar pues esta deficiencia. Generalmente vi que todos los artículos mencionaban al mismo autor, que es Ralph Green. De hecho, también el Williams menciona que fue autor del capítulo. Entonces es un autor, pues yo creo que experto en este tema. Él menciona que las etiologías son muy importantes debido a que las va a clasificar en causas severas o causas moderadas a leves, de leves a moderadas. Aquellas causas o etiologías que generen un defecto pues severo van a ser aquellas que pues están relacionadas con causas estructurales, aquellas que pues sí dañan de manera directa a la producción de la vitamina B12 o a su absorción. Por ejemplo, una mala absorción severa afectando pues obviamente la producción del factor intrínseco, la anemia perniciosa, que sabemos que es una gastritis autoinmune que se va a ver reflejado con la afección de las células parietales, pues obviamente al momento de reducir el espacio, la superficie total del estómago, aquí también con esta cirugía, la resección del ilio, como vimos, pues sí es donde se absorbe la mayor cantidad de vitamina B12, pues sí obviamente quitan esta superficie, pues van a predisponer, ¿no? A, por ejemplo, desórdenes de la absorción de la vitamina B12, alteraciones en el factor intrínseco o de cobalamina. Se menciona que estos dos receptores que vimos que generaban esta afinidad con el factor intrínseco, la cobulina y el AMN, se van a relacionar con deficiencia de los, más bien con alteraciones genéticas de los cromosomas 10 y 14. El abuso de óxido nítrico que se ha visto en anestesia, que genera una inhibición directa de la vitamina, más bueno, de la absorción. Vamos a tener también pues alteraciones en el transporte, como la transcobalamina, que se vea afectada. Las deficiencias de leves a moderadas, pues vamos a tener que es el uso de medicamentos, que pues nosotros sabemos que si el medicamento está afectando las consecuencias, pues al momento de retirarlo podemos mejorar la clínica del paciente, ¿no? O, por ejemplo, la dieta, pues es algo que pues podemos implementar a diferencia de estas que vimos, ¿no? Y esto lleva a la importancia debido a que estas deficiencias se van a ver relacionadas con las manifestaciones que presenta el paciente. Entre más severo, pues va a afectar más a nivel neurológico, y entre menos severo, pues el síndrome anémico que vimos el día de ayer. Otras etiologías, que esa creo que iba un poquito antes, son los medicamentos, la isoniazida, la metformina, el ácido acetilsalicílico, la colchicina, la neomicina, nitroprusiato de sodio y anticonceptivos se han visto relacionados también con una deficiencia de vitamina B12. Entonces, para explicar un poco la fisiopatología, vamos a tener que la vitamina B12, como vimos, pues obviamente es ya todo el metabolismo, pero si se afecta, va a afectar a esta enzima que es la metionin sintetasa, que va a generar la disminución de la producción de tetrahidrofolato y a su vez pues la disminución de la síntesis de DNA. Aquí lo que quería detallar era que lo que ya había mencionado anteriormente, al momento de no tener este cofactor, pues incrementa la homocisteína. Hay que recordar que niveles altos de homocisteína son tóxicos a nivel de endotelio y pueden generar también factores, bueno, más bien complicaciones cardiovasculares y a la larga, si es que no se trata al paciente. Dentro de esta fisiopatología, pues vamos a tener que al momento de no producir una adecuada síntesis de DNA, lo que se va a ver afectado es la eritropoiesis. Al no tener una proiesis eficaz, pues va a generar, pues obviamente, la evidencia de células precursoras del mismo. El eritroblasto basófilo, que pues obviamente, esto es a nivel, bueno, este es un corte, más bien este es un frotis, pero a nivel de la médula ósea vamos a observar que va a haber un incremento. De hecho, el primero que se va a ver o más evidenciado son estos eritroblastos basófilos. También a nivel del frotis, que vamos a ver más adelante, que es una herramienta importante para el diagnóstico, se va a ver el neutrófilo, pues obviamente hipersegmentado, aproximadamente de más de 5 lóbulos.
Entonces, esto es debido a una deficiencia de la síntesis de DNA que obliga al organismo a trabajar de más y pues obviamente a generar unas malformaciones estructurales a nivel de las células de la eritropoyesis. También vamos a ver más adelante que se va a ver afectados los cordones posteriores de la médula espinal, que va a condicionar pues, alteraciones neurológicas, al igual por una disminución de la vitamina B12, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, continuando con el mismo caso clínico, no sé si alguien me pueda ayudar a leerlo y si alguien tiene una duda o quiera comentar, o si vamos bien. Yo te ayudo, Fanny. Ok. Dice, a la exploración física se encuentra con datos de neuropatía de miembros pélvicos, ausencia de reflejos, de sensibilidad superficial y profunda, al igual que lesiones compatibles con vitiligo. La paciente refiere que unas semanas atrás comenzó con datos de debilidad, malestar general y mareos. Entonces aquí vamos a tener pues la clínica, entrando nuevamente, ¿no? Pues se le está agregando datos pues de un síndrome anémico, al igual que pues los datos neurológicos. Y ahí ya me hace sospechar, ¿no? Decir, pues la paciente probablemente me voy a dirigir hacia acá, bueno, ahorita con el diagnóstico les voy a preguntar qué pedirían ustedes. Pero primero vamos a ver la clínica. En la deficiencia de la cobalamina, pues vamos a encontrar que va a presentarse con fatiga, cefalea, palpitaciones, disnea, glositis, úlceras bucales. Entonces, pues obviamente estos síntomas son muy generales, no nos hablan pues de algo en específico, ¿no? Pero pues obviamente también se van a presentar otras como la infertilidad. El riesgo de trombosis, ¿alguien se imagina por qué los pacientes con deficiencia de vitamina B12 pueden generar riesgo de trombosis? Hablando del metabolismo que ya vimos. Sí, mencionaban que era por la homocisteinemia que existía en el paciente. La hiperhomocisteinemia que pues obviamente predispone, ¿no? A la trombosis. Hemólisis por la eritropoyesis ineficaz, pues obviamente las células no son eficaces porque su maduración obviamente se aceleró y va a generar una decoloración amarilla. Se comenta que esta decoloración amarilla pues no es como tal ictericia, sino algunos libros o algunos autores lo describen como un amarillo limón. Lesiones tróficas, por lo mismo de la deficiencia de la síntesis de la DNA. Otras manifestaciones, confusión mental, paranoia, demencia, psicosis, pérdida de peso y cardiopatía. Aquí la demencia es importante mencionar la demencia tanto para vitamina B12 como de folatos, es una demencia irreversible. Hay diferencia pues como el Alzheimer o la enfermedad vascular, donde pues la causa ya es irreversible. En estos casos la demencia, el cuadro de demencia o también conocido como pseudodemencia es de aspecto reversible, porque obviamente al momento que tú administras esta deficiencia mejora el paciente. La cardiopatía, como les había comentado, la homocisteína puede predisponer a estas alteraciones, si es que no se trata. La clínica, pues los aspectos neurológicos, parestesia simétrica, estesia, hipoestesia, ataxia, demencia reversible, disgeusia, somnolencia. En la exploración pues podemos encontrar el signo de Romberg positivo siempre y cuando pues obviamente los cordones posteriores estén afectados. Entonces aquí un poquito hablar sobre la degeneración combinada subaguda, que es una manifestación neurológica que pues se va a dar por obviamente una deficiencia de la vitamina B12. Para explicar un poquito, vamos a tener que recordar el metabolismo, que ustedes recuerdan que la vitamina B12 formaba la adenosilcobalamina, que pues obviamente al no existir esta enzima va a existir un exceso de la del metilmalonil coenzima A, que va a predisponer a una reducción de la síntesis de la mielina. Entonces, pues obviamente los nervios periféricos no van a generar esta sinapsis adecuadamente. Y de ahí las afecciones neurológicas que se van a encontrar. Y con la predilección de los cordones posteriores.
Hay artículos que mencionan que también al momento de generar un aumento de esta molécula, va a generar una disminución de los oligodendrocitos. Como recordamos, los oligodendrocitos, que son estas células que aquí les puse, van a generar la síntesis a nivel de la síntesis de mielina, la producción de mielina a nivel del sistema nervioso central. Entonces, pues también puede generar un círculo vicioso que pues al momento directo y de manera indirecta, ¿no? La epidemiología, la degeneración combinada subaguda, pues se va a ver en estudios que la anemia perniciosa ocupa un 75%, la gente que es vegana un 5% y deficiencia de transcobalamina vamos a tener que es un menor porcentaje. La fisiopatología, como ya les había comentado, puede ser la desmielinización progresiva de los cordones tanto laterales y posteriores. Y alguien recordará qué afección va a generar esto, o sea, manifestación clínica, la afección de los cordones laterales y posteriores, la pérdida de la propiocepción y de la sensibilidad, ¿no? Entonces, pues como ya habíamos visto en la clase de Jesús, estas dos características se van a relacionar con las fibras largas, ¿no? Entonces ya habíamos visto, ¿no? Cómo se exploran neurológicamente. Complicaciones que van a tener los pacientes con esta deficiencia es osteoporosis y cáncer de mama. Entonces, ahora sí les pregunto, ¿qué ustedes pedirían si tuvieran todo el dinero y le dirían al paciente, pues, hagas este estudio? Bueno, pues empezaríamos por el estudio más económico, ¿no? Primero una biometría. Entonces, en la biometría que vamos a encontrar en esta paciente, lo que nos llama la atención es el volumen corpuscular medio. El volumen corpuscular medio, pues obviamente va a estar aumentado, de 110. Lo normal es de 80 a 100. Y la hemoglobina corpuscular media es de 35. Se supone que, según algunos artículos mencionan, que no existe la anemia macrocítica hipercrómica, que sería la anemia macrocítica normocrómica, que pues obviamente la hemoglobina corpuscular media no va a estar tan aumentada. Pero bueno, en esta paciente quizás fue un laboratoriazo, pero se encontró así. Hay que recordar nuevamente lo que había dicho Abelardo, los valores para diagnosticar hemoglobina, que en hombres es menos de 13, en mujeres menos de 12 y en embarazadas menos de 11. Obviamente en relación con los que nos había dicho Dani, ¿no? Enfocarlo a nivel del mar. El volumen corpuscular va a ser de 100 a 120 y en los pacientes con deficiencia de cobalamina pues se va a encontrar también trombocitopenia y neutropenia. No sé si hay algún comentario o duda. ¿O vamos bien? ¿O sigo? Todo bien, Fanny, síguele. Sigue, todo bien. Ok. Entonces, bueno, ahí ya no me salió el hipervínculo porque se trababa mucho la presentación. Pero imaginemos que ustedes digan frotis sanguíneo. Entonces ya le pedimos un frotis sanguíneo. Entonces, ¿qué encontramos? En el frotis, como les había comentado, los neutrófilos se van a encontrar hipersegmentados. De hecho, se dice que tienen que cumplir con el criterio de tener 5 lóbulos, más de 5 lóbulos en un porcentaje mayor de 5%. Si no cumple esto, entonces no entra como parámetro. Otras alteraciones morfológicas que podemos encontrar van a ser los cuerpos de Howell-Jolly, el punteado basófilo, el anillo de Capol, el neutrófilo grande, y se comenta que los reticulocitos pues van a estar de normales a un poquito elevados. Obviamente pues no van a generar un aumento porque si no ya hablaríamos de una causa hemolítica que vamos a ver más adelante en el temario. Que aplasia medular, por ejemplo, para hacer el diagnóstico, pues se va a encontrar reticulocitos menos de 1% y la anemia hemolítica más de 3%. Entonces, estos reticulocitos, pues aproximadamente se van a encontrar entre valores de 1 a 3%.
La química sanguínea, si le pedimos a la paciente. ¿Puedo comentarte algo del frotis? Sí. Mira, está muy interesante. Hay una cosa que llaman asincronía de la maduración. Es decir, madura diferente el núcleo que el citoplasma en tanto neutrófilos como serie roja. ¿Qué es lo que madura más? El citoplasma. En esta deficiencia se comenta, ¿no? Bueno, tienes mucho citoplasma y el núcleo está multilobulado, ¿no? Entonces, este citoplasma no va acorde con el núcleo. Y sí, tienes razón, es porque el núcleo, la síntesis de DNA está muy alterada y no lleva el cofactor para formar adecuadamente bien todo esto. Y mientras se va formando mucho citoplasma, hasta que se rompe la célula en un momento dado. Fíjate que lo que llama mucho la atención, cuando les reportan a ustedes un frotis, les dicen, hay normoblastos, hay neutrófilos con asincronía de maduración, tienes macrocitosis y todo esto. Y ya cuando la gente oye blastos, ya dijeron, este tiene una reacción leucémica o tiene algo raro que es diferente. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando decimos normoblastos. Los normoblastos, aunque sí son células inmaduras de la serie roja, pueden ser parte habitual en este tipo de enfermedad, en la anemia megaloblástica. ¿Cómo diferencias una anemia macrocítica de una anemia megaloblástica? ¿A nivel de frotis? A nivel del sentido de definición. La megaloblástica va a haber afección tanto de la hemoglobina como del volumen corpuscular medio. Esto también en la macrocítica. ¿Sí? Macrocítica va a haber alteración de hemoglobina, volumen, eso lo define, ¿de acuerdo? Una anemia macrocítica puede ser una mielodisplasia y no tiene deficiencia de B12 ni de fólico. Entonces, una anemia megaloblástica específicamente, como tú ya habías dicho antes, está definida por la falta de fólico y de vitamina B12. Y una anemia perniciosa es específicamente una gastritis autoinmune que altera el factor intrínseco y es una definición específica de una anemia megaloblástica por deficiencia de B12. Esto es muy importante porque si ustedes ven a un paciente de primera vez y solo ven un volumen alto y ven un proceso de hemoglobina baja, están ante una anemia macrocítica. Y luego entonces, como tú dices, ¿qué le van a pedir? Entonces, si yo sospecho que la mayoría de las veces es una carencial, voy a pedir niveles de fólico y de vitamina B12 y veo su respuesta. Pero si no hay una respuesta, puedo estar ante una mielodisplasia, que no es algo poco frecuente, también es una enfermedad algo frecuente, pero ya tendiendo a ser datos de malignidad, ¿no? Entonces, esto es muy importante que lo grabemos para que pensemos en las posibilidades, como tú dijiste, para ver qué le voy a pedir a mi paciente. Y como acertadamente ya viste, frotis, reticulocitos, biometría, y ahorita nos vas a comentar qué vemos en la química, ¿verdad? Sí. Bueno, si quieres seguimos. Ok, gracias, doctor. Sí. Entonces, creo que me tengo que dar clic. Entonces, en la química sanguínea vamos a ver un aumento de la bilirrubina sérica, por lo mismo que ya había comentado el doctor, ¿no? Al momento que el citoplasma pues incrementa, se rompe la célula, no es propio de una hemólisis como tal que vamos a ver más adelante. Lactato ¿Qué de libera, citocromo, bilirrubina directa o indirecta? la indirecta es la que va a estar aumentada, porque es con la que se relaciona con el metabolismo de la hemoglobina. Hay que recordar la hemoglobina, biliverdina se convierte en la bilirrubina y es indirecta porque está en relación con la albumina antes de entrar a la célula. Ya hablando de directa, pues nos habla de un problema estructural, generalmente.
el lactato de deshidrogenasa también va a estar aumentada, el HDL, perdón. Entonces, imaginemos que le pedimos, bueno, que el paciente, no sé qué precio tiene pedir la vitamina B12 los niveles, si es muy caro o no. Pero bueno, le pedimos a esta paciente niveles de vitamina B12 y están elevados. Entonces, ¿cuál es el parámetro para decir que están elevados? Entonces, aquí hay una diferencia dependiendo de dónde hablemos. Por ejemplo, el Comité Británico menciona que es por debajo de menos de 12, mientras que la de Canadá menciona que es de menos de 102. Entonces aquí te dice la probabilidad de que tenga una deficiencia por cobalamina. Si yo encuentro un paciente que tiene menos de 75, pues tiene un alto riesgo de que tenga esta deficiencia. Si tengo de 75 a 150, que es moderada, de 150 a 220, que es baja, y si es más de 220, pues es raro la probabilidad de que me sea una deficiencia de cobalamina. Se menciona que si cae entre el parámetro de 200 a 400, se está obligado a medir el precursor de la vitamina B12, que es el otro que vamos a ver, que es el ácido metilmalónico. Este ácido metilmalónico vamos a tener que se considera elevado con estos parámetros, que es de 0.28 a 0.75 en esta cifra, que es milimol, o en 300 a 700 nanomoles. Pero hay que tener cuidado porque pues obviamente el ácido metilmalónico puede estar elevado y darme falsos positivos en casos de lesión renal aguda, en hipotiroidismo o en anemia refractaria del tratamiento. Y se dice también que en personas de la tercera edad. Entonces sí hay que tener cuidado porque pues si la prevalencia es en ancianos, también puede generarme este falso positivo, ¿no? La homocisteína también se va a encontrar elevada, pero tiene una menor especificidad debido a que también se va a encontrar en la deficiencia de folatos. También va a estar elevada en casos de enfermedad renal crónica, en deficiencia de vitamina B6, deficiencia de folatos y de hipotiroidismo. El valor que me va a dar pauta a sospechar de hiperhomocisteinemia es de 15 litros milimol. Entonces vamos a tener que pues todas estas pruebas son un poco específicas, pero para nosotros asegurarnos de ya la sospecha, por ejemplo, de este caso clínico que vamos a ver más adelante, sospechando una anemia por deficiencia de vitamina B12, que la causa que nosotros sospecharíamos, ¿cuál sería? Antes de que yo les diga. ¿O qué sospechamos con el caso clínico? O sea, ¿qué etiología? Ajá, que tenga anemia perniciosa, ¿no? Porque... la anemia perniciosa. Entonces, el factor intrínseco se menciona que tiene una alta especificidad, aunque tiene una baja sensibilidad, ya que al momento de que si yo le pido, digo, tiene una anemia perniciosa, le pido el estudio, va a salir que solamente el 60% va a tener el factor intrínseco positivo. Entonces hay que tener cuidado, hay que integrar todo, tanto clínica como pues, laboratorios de inicio y el factor intrínseco. Vamos a tener también que, bueno, ahorita vamos a hablar sobre anemia perniciosa más adelante. El aspirado de médula se va a solicitar solamente si no hay mejoría y si hay duda en el diagnóstico. No es un estudio que se realice para esta deficiencia de forma cotidiana. No sé si hay alguna duda con lo del diagnóstico o algún comentario. Sí, ¿cuándo haces endoscopía? La endoscopía pues sería más bien relacionado cuando sospecho de la anemia perniciosa o cuando, bueno, que yo sepa. Sí, es claro, porque tú dijiste que no es muy confiable el factor intrínseco medirlo. Lo que hacemos realmente es tomar una biopsia de la mucosa para que nos diga si es una gastritis atrófica o se trata de disminución de las células parietales que producen el factor intrínseco, ¿no? Entonces, en ciertos casos y no en todos, va a ser más importante hacer una biopsia del fondo gástrico más que estar midiendo un factor intrínseco que sale caro. Lo hacen porque meten una cápsula de Bill, absorben el ácido clorhídrico y miden el factor intrínseco.
pero como tú dices, tiene mucho error en el diagnóstico tal vez. Y la otra es la prueba terapéutica. Tú le das el tratamiento, corrige, pero lo quitas y reincide. Entonces sí hay un trastorno ya ahí gástrico que hay que estudiar específicamente, ¿no? Ujú. Ok, gracias. Sigamos, si quiere. Ok, asociaciones que se van a relacionar con esta deficiencia de vitamina B12, como habíamos comentado había comentado Daniel el día de ayer, que puede coexistir tanto la anemia de déficit de hierro con la deficiencia de cobalamina. Entonces, en el frotis de sangre periférica vamos a encontrar eritrocitos dismórficos, el volumen corpuscular pues normal, el aumento de distribución celular aumentado, los neutrófilos van a estar hipersegmentados. ¿En qué caso se va a relacionar con esta asociación? En enfermedad celíaca, en cirugía de bypass, infección crónica con Helicobacter pylori. Pues obviamente ya vimos la clase de ayer, que vamos a pedirle al paciente y cómo podemos hacer la evidencia de que también está existiendo un déficit por hierro. Leucemia aguda y mielodisplasia. Aquí vamos a tener pues una similitud debido a que pues obviamente va a haber una hipercelularidad y displasia celular, que puede llegar a confundirnos porque como habíamos ya comentado, bueno, más bien el doctor había comentado, pues al ver blastos, pues todos sospechan, ¿no?, que hay una mielodisplasia. Y pues obviamente la enfermedad pues, se va a relacionar con presencia de precursores del eritrocito. Y el que más se relaciona es el estado megaloblástico severo, que es el síndrome mielodisplásico. En estos pacientes pues vamos a encontrar trombocitopenia, leucopenia, anemia y también otros casos en relación con esto es el tratamiento con anestesia y en pacientes críticos, diálisis y el uso de trimetoprim. Esta clasificación la encontré en un artículo, en este libro. Ya es un poquito viejo, no sé si todavía se ocupa esta clasificación leve, moderada, intensa, que va a relacionar el número de eritrocitos, la evidencia de la macrocitosis, el volumen corpuscular, la ausencia de granulocitos si están hipersegmentadas y el caso de megaloblastos presentes en la médula ósea. Entonces, en relación con estos parámetros, lo clasifica en leve, moderado e intenso. Bueno, aquí para hacer como una correlación, vamos a tener que al hacer el frotis, si hay evidencia de no megaloblásticas, pues estamos obligados a medir los reticulocitos. Si hay reticulocitos aumentados, pues sospechamos o nos dirigimos hacia hemólisis, pues nos dirigimos más hacia los diagnósticos, o más bien los estudios que debemos de solicitarle, o hemorragia. En caso de la reticulopenia, o sea, que los reticulocitos estén disminuidos o normales, en alcohol, pues obviamente vamos a evidenciar las enzimas aumentadas en este trastorno, enfermedades hepáticas, mielodisplasia o lipotiroidismo. En el caso de las megaloblásticas, que es por la deficiencia de vitamina B12 o folatos, pues es medir la vitamina B12, la vitamina, el folato o la no diferenciada, que ahorita vamos a hablar de eso más adelante. Entonces, en relación con el mismo caso que estábamos sospechando de anemia perniciosa, se dejó el tratamiento para la paciente con cobalamina intramuscular. Aquí me faltó un 0, era 1000 microgramos por 2 semanas. Perdón, aquí sí, perdón, de 100 microgramos por 2 semanas, en 3 veces a la semana. ¿Ustedes consideran que este tratamiento es adecuado? A pesar de que la paciente, pues por sus manifestaciones neurológicas, pues la clasificaríamos como severa. ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? ¿Qué opinan? ¿Qué creen? Entonces ahí cuando decimos, bueno, primero hablemos sobre cómo se administra la vitamina B12. Entonces ahorita ya ustedes vayan anotando, haciendo sus apuntes, diciendo, bueno, yo pensaba esto ya. Se autocalifican ustedes mismos. La vitamina B12 va a tener varias presentaciones, pero primero la cantidad diaria va a ser de 2.4 miligramos de manera normal. La administración va a ser oral o intramuscular, que se dice que tiene una eficacia similar, pero en la oral pues le tienes que duplicar la dosis.
en parenteral, sublingual e intranasal. La intranasal se recomienda para aquellos pacientes que pues es de manera crónica el tratamiento, porque pues imagínate estar inyectando a los pacientes, pues prefieren mejor una dosis, o más bien una vía sublingual o intranasal. En aquellos pacientes pues que obviamente no toleren la vía oral, pues no les voy a ofrecer una dosis oral, una vía oral, perdón. Entonces aquí nada más para ver los precios y para hacer la diferencia. Existe la presentación de la cianocobalamina que se va a ver en tabletas y la hidroxicobalamina que es en inyección. Entonces vamos a ver que nuevamente recordamos al Comité Británico y al de Canadá. El Comité Británico menciona que la dosis es dependiendo. Si no hay afección neurológica, se recomienda de 1000 microgramos intramuscular por 3 veces a la semana un día sí, un día no, otro día, dejo descansar 2 días y al tercer me lo pongo por 2 semanas y revaloro. Si hay afección neurológica, se va a dejar hasta 3 semanas. Mientras que la Asociación de Canadá recomienda la hidroxicobalamina de 1000 a 2000 microgramos intramuscular, pero lo recomienda por 3 meses. Entonces, pues ahí hay una disyuntiva porque también encontré otro artículo en donde menciona que la recomendación de la vitamina B12 es de 1000 microgramos, aquí me faltan 1000 microgramos, 3 veces al día durante 2 semanas y después paulatinamente cada semana hasta cumplir un mes y después del mes hasta ver si hay mejoría clínica. Entonces, no sé si aquí hay algún comentario por parte del doctor. ¿Cuál sería? Sí, hay que ponerlo muy claro. Esto está muy exagerado, pero llega a pasar y hay que tener cuidado porque hay mucha gente que lo hace. Primero que te comentaría que no eran 100 microgramos la dosis intramuscular, sino eran 1000 microgramos lo que utilizamos en forma intramuscular. Pero si nosotros vemos básicamente la presentación, ustedes pueden ver el Neurobión que trae 5000 unidades ya incluidos en una inyección. O esos que ya vienen de 1000, que son raros, ¿no? Pero ese trae por mililitro, creo, y sí que no lo veo porque se junta 1000 microgramos en 2 mililitros. Ok, esa presentación es muy buena, adecuada, pero no es la que habitualmente existe. Hay muchas más en el mercado. De hecho, hay un frasco de 10,000 unidades y uno va tomando las unidades que uno requiere. Entonces, la dosis de 1000 microgramos a 2000 microgramos es lo adecuado 3 veces a la semana, lunes, miércoles y viernes. Unos dicen, caso grave, ponlo diario, ok, tal vez una semana. Pero realmente lo que yo le hago a un paciente o lo recomiendo es usar 1000 o 2000, si es muy grave, lunes, miércoles y viernes, 2 semanas. Después administración una vez a la semana porque no se suspende. Y al cabo de 2 meses verificamos si podemos retirar o suspender la administración de esta vitamina B12, porque ya se debe de haber normalizado completamente la sangre en el paciente. Cuando le damos mucha cianocobalamina, porque ustedes han visto que el Neurobión y todos estos medicamentos lo dan para todo, como placebo, este medicamento simplemente entra al organismo, se va a la sangre, se va al riñón y se excreta y huele a vitamina la orina. Entonces, simplemente si damos en exceso el medicamento, lo que vamos a demostrar es que se está perdiendo nada más en la orina y pues no hay otra consecuencia acerca de esto, más que los pinchetazos que se lleva si le administran, como dice esa, de 3 veces al día o de 2 semanas continuas. Eso está muy agresivo. Entonces, esta presentación y esta dosis es lo más adecuado. Como les dijo su compañero, ustedes vayan haciendo su cálculo y valoren qué dar. Dicen que hay mejor adherencia a la administración intramuscular más que a la oral.
muchas veces no toman adecuadamente el oral, no se corrige muy bien y a veces no llega a ser suficiente alcanzar un paciente, a menos de que sea leve, con la oral. Inclusive dicen que cambiándole la dieta, que ya deje de comer pura verdura a los veganos y le agreguen un poquito de carne a todo esto, con eso va a mejorar mucho su cuadro clínico. Hay pacientes que los llegan a internar a hospital y les dan de comer la dieta de hospital con carne y se llega a ir corrigiendo poco a poco, muy lentamente, el cuadro clínico del paciente. Entonces, es muy importante que incidamos sobre la dieta del paciente y que veamos estados inflamatorios gastrointestinales que podamos corregir o medicamentos que debamos de quitar y de omitir un poco de tiempo. Y yo creo que dentro de los medicamentos, ¿qué sería lo más frecuente que damos y que puede provocar megaloblástica? ¿Cuál sería el medicamento más frecuente? Así juntemos los 3, 4 más frecuentes. Los inhibidores de la bomba de protones. Exacto. Ese no los habían mencionado anteriormente, pero es el medicamento más frecuente que dan supercrónicamente a un paciente, porque a veces se extralimita el tiempo de dosificación del medicamento. Y la baja de acidez nos trae como consecuencia a largo plazo este tipo de problemas. ¿Qué otro medicamento? Metformina. Metformina, sustancia frecuente que administramos y que inhibe la absorción en un paciente. Es correcto. El otro son antibióticos antifólicos y medicamentos antifólicos que le damos a un paciente como tratamiento. Antifólicos, trimethoprim o Bactrim, y también lo que usamos para la artritis reumatoide, el metotrexato. Son medicamentos frecuentes que administramos en el paciente y que tenemos que interrogar en el cuadro clínico. Y ya finalmente, en casos específicos, son de quimioterapias, que todas las quimioterapias van a incidir sobre el aporte adecuado o la absorción de estos elementos. Y todo lo que ya dijeron de otros medicamentos, ¿no? Bueno, vamos muy bien. Si quiere, continuamos. ¿Doctor? Ok, gracias, doctor. Sí. El pronóstico, vamos a ver que existe, porque hay que decirle al paciente, ¿no? Porque quizás hace una biometría y dice, no mejorar, o cómo voy a mejorar, o cómo nosotros nos vamos a dar cuenta que sí está funcionando en el tratamiento. Entonces se dice que hay una mejoría del pronóstico a las 24 horas post tratamiento. La anemia como tal se va a ver con resolución de 6 a 8 semanas. Si hubo neutropenia y trombocitopenia a la semana, el volumen corpuscular medio va a estar normal a las 8 semanas. Y la recuperación neurológica se dice que va a empezar a recuperar en una semana, pero la remisión completa va a tardar de 6 semanas a 3 meses. Y obviamente también se dice que si hubo afección sensitiva, pues vamos a probablemente a no mejorar al 100%, pero si no hubo afección sensitiva, sí hay una remisión completa. Diagnósticos diferenciales: anemia por déficit de hierro o sobreagregada, enfermedad celíaca, infección por Helicobacter pylori, obesidad, leucemia mielodisplásica. Entonces ahorita vamos a entrar un poquito con la anemia perniciosa. Vamos a tener que la epidemiología... A ver, espérame un segundito nada más, porque no nos mencionaste un poco sobre el tratamiento de fólicos, de ácido fólico. Lo voy a mencionar aparte, la anemia por folatos. Ah, sí, ok. Sí, pero si quieren me adelanto o como usted No, me porque diga. ya viste medicamentos, pero podemos abordar cada una rápidamente sin problema. Ajá. Sí. Ok. La anemia perniciosa vamos a tener que tiene una prevalencia de 10 a 50% en Europa, de 10 a 50 por 100,000 pacientes en Europa, en Japón de 1 a 5 en 100,000 pacientes. Se va a relacionar con enfermedades autoinmunes, como les había comentado, la tiroiditis de Hashimoto, enfermedad de Addison o diabetes tipo 1. La tiroiditis Hashimoto es la que se va a relacionar más en relación con el HLA tipo A2, A3, B7, B12, C55 y una mayor prevalencia en pacientes con sangre de tipo A.
y también las infecciones por el Helicobacter pylori en relación con pacientes jóvenes, hasta en un 87.5%. La fisiopatología, como ya habíamos comentado, es pues obviamente una enfermedad autoinmune que va directo ante esta es una fotomicrografía de la mucosa del estómago, entonces aquí podemos observar a las células parietales, también llamadas oxínticas. Entonces, si atacan a la producción en específico de estas células, pues no se va a llevar a cabo la producción del factor intrínseco y también el ácido clorhídrico pues va a estar disminuido. Y nada más. La clínica, pues va a haber pérdida progresiva de la fuerza muscular, lengua inflamada, glositis, signos de Babinski, parestesia, hiperreflexia y más aparte, pues todos los signos que habíamos comentado por la deficiencia de vitamina B12. El diagnóstico, como ya habíamos comentado, pues se hace con anticuerpos anticélulas parietales o el antifactor intrínseco, pero como nuevamente les comento, la sensibilidad es muy baja y por eso se recomienda la endoscopía. Esta es una prueba muy vieja que de hecho ya los artículos mencionan que ya está en desuso. La prueba es Schilling, en la cual pues los parámetros normales es más de 5% y si sale menos de 2% es la anemia megaloblástica. Ya podríamos sospechar de una anemia megaloblástica. Entonces pues obviamente vamos a ver si hay o no la absorción de la cobalamina al administrar pues obviamente de manera exógena la vitamina B12 y se recupera por medio de un isótopo en orina. Entonces se evalúa y si hay evidencia de esta, pues no estamos hablando de una deficiencia, pero pues se vio que tiene una baja especificidad y sensibilidad y por eso, según los artículos, ya está en desuso. No sé si algo de las pruebas de la anemia perniciosa que quiera comentar. Sí, no, ya está en desuso esa prueba. Es correcto, ya no se usa mucho, pero a veces se pregunta en los exámenes de consejo de finales, ¿no? ¿Por quién usa la prueba de Schilling y de qué se trata? Pues nada más que la B12 está con un radioisótopo marcado que ve la distribución y la eliminación del medicamento, ¿no? El tratamiento, pues como ya lo habíamos comentado, la cobalamina siempre, en este caso, siempre si hay deficiencia, bueno, más bien si hay anemia perniciosa, es parenteral. 1 miligramo vía intramuscular cada semana y por semana vamos a darlo hasta completar un mes y después del mes pues completar 3 meses y de ahí revalorar. No se debe de dar ácido fólico porque se comenta que empeora la neuropatía en estos pacientes. Y se normaliza los reticulocitos, aquí vemos un reticulocito, a los 3 días posteriores del tratamiento. Entonces ahora sí, la deficiencia de folatos. La deficiencia de folatos vamos a tener que también se conoce como vitamina B9. Se comenta que el requerimiento diario de esta vitamina es de 50 a 100 microgramos, en adultos de 240 microgramos y en embarazo de 400 microgramos. Para decir que hay una deficiencia de folatos es a partir de menos de 3 microgramos. Y también se puede medir los folatos a nivel del eritrocito. Entonces, la presencia de menos de 150 microgramos me define a partir de las guías recomendadas, las guías británicas, con una evidencia 1B, la deficiencia del folato. Y pues obviamente van a tener mayor predilección las mujeres embarazadas. El metabolismo del ácido fólico, vamos a ver que al momento de consumir, recordamos que el ácido fólico se va a encontrar con una mayor cantidad a nivel de los vegetales, de hecho se comenta que sean frescos, llega a nivel del intestino, en específico aquí cambia del duodeno al yeyuno y va a tener 2 receptores, un receptor que se conoce como portador el RFC, que es el portador de folato reducido, y el PSFT, que es el acoplado a protones. Entonces llega el ácido fólico, que en realidad no llega al ácido fólico, sino llega el poliglutamato, que el poliglutamato al momento de entrar al tubo digestivo se divide porque se asciende a través de las enzimas carboxilasas que lo degradan en monoglutamato, y este monoglutamato es el que entra de forma pasiva al enterocito.
Entonces, hay cofactores que permiten o facilitan la entrada, que es la vitamina C o la lactancia. Al momento que entra, pues obviamente llega a la sangre y se distribuye dependiendo de los receptores. Hay 3 receptores, los alfa, los beta y los gamma. Los alfa se van a ver más en los adultos, los beta más a nivel fetoplacentario y los gamma, pues en general, tanto en adultos como en los fetos y en los fetos. Esta gran importancia porque tú recuerdas que si hay una anemia por folatos, pues va a generar afecciones en el tubo neural y puede generar complicaciones a la larga en los recién nacidos, bueno, más bien a nivel del feto. ¿Dónde vamos a encontrar estos receptores alfa? En predilección con un tubo, esto es un corte de un túbulo renal y también en el plexo coroides. Entonces también puede generar alteraciones neurológicas como lo vamos a ver más adelante. No igual que la anemia por deficiencia de vitamina B12. La epidemiología, se comenta que pues obviamente esta deficiencia de folatos se vio reducida debido a que en 1998 los alimentos fueron fortificados, entonces tanto los cereales como algunos otros están enriquecidos de ácido fólico. Las causas que vamos a encontrar en estos pacientes es la deficiencia de nutrición, una mala alimentación, el alcoholismo que también entra, no va a permitir la adecuada absorción de este ácido fólico. La mala absorción, enfermedad celíaca, enfermedad inflamatoria, la pérdida o el aumento del requerimiento, el embarazo que va a generar más bien un requerimiento del mismo y va a condicionar pues obviamente una reducción del mismo. La hemólisis, el deterioro por enfermedades como linfoma, enfermedad de Whipple, amiloidosis, diabetes mellitus y medicamentos. Como se había comentado, el metotrexato es el que se asocia más a una deficiencia por ácido fólico, el trimestoprim y la fenitoína. Entonces, el mecanismo que va a tener es que el tetrahidrofolato no se va a, bueno, quitemos el ácido fólico que me da dihidrofolato y que va a ser elemental para la formación de la timidina y pues obviamente me da la síntesis del DNA, pero también al momento de que no se forma el dihidrofolato ni el tetrahidrofolato, va a generar que aumente la homocisteína. Esta homocisteína va a estar aumentada también en la deficiencia de folato debido a que no se va a poder convertir en metionina. En los medicamentos, en particular, la enzima afectada es la dihidrofolato reductasa, que la podemos ver aquí. Entonces, impide, pues obviamente, la conversión del tetrahidrofolato y del tetrahidrofolato al momento de no convertirse, pues hay una deficiencia de metileno, tetrahidrofolato, que genera una deficiencia de la timidina y es así como pues el DNA está disminuido. Se dice que el metotrexate entra como el ácido, bueno, más bien el enterocito reconoce al metotrexate y genera pues obviamente una inhibición del mismo de forma directa. En la clínica vamos a encontrar pues igual signos de un síndrome anémico, debilidad, fatiga, irritabilidad, dificultad para respirar, cefalea, palpitaciones, depresión, demencia y neuropatía óptica. Cambios epiteliales, porque pues obviamente la síntesis de DNA pues está disminuida, mis células no tienen DNA, pues obviamente no pueden sintetizar las proteínas y pues se va a ver afectado con glossitis, úlceras en la boca, un síndrome de mala absorción con esteatorrea, porque los enterocitos pues no van a ser eficaces. La toxicidad del fármaco, o sea, si llega a ser grandes dosis, pueden generar ulceraciones esofágicas y bucales, dolor abdominal, vómitos, diarrea, ulceración del intestino grueso y delgado, alopecia, hiperpigmentación y se puede agregar una anemia megaloblástica. El diagnóstico, como ya lo habíamos comentado, se dice que es menos de 3 microgramos. En el frotis vamos a encontrar macrocitosis e hipersegmentación. Por eso se dice que la hipersegmentación de los neutrófilos no me puede evidenciar si es deficiencia de folatos o deficiencia de vitamina B12. También la vitamina B12 pues se va a ver reducida en algunos casos debido a que tú recuerdas pues obviamente toda la cascada de esta síntesis que también pues me va a afectar la vitamina B12. Entonces se comenta que también va a estar reducida en algunos casos el incremento de la homocisteína debido a que las enzimas están disminuidas y no permite el cambio de la homocisteína a la metionina.
Y el tratamiento, se supone que este comité británico menciona que se recomienda ácido fólico suplementario de 1 a 5 miligramos vía parenteral por 4 meses. Y en caso de tener una etiología por sprue tropical, se debe de agregar antibiótico. En el caso de las embarazadas, tenemos que se recomienda de 2.000 a 5.000 microgramos, que pues equivalen a 2.000 y 5.000 miligramos. Y que se debe de continuar, o sea, si se da anemia por deficiencia de folato, se debe continuar hasta que termine el embarazo. De ahí la importancia, pues que obviamente si una mujer se va a embarazar, pues planifique y se tome el ácido fólico recomendado. Se comenta que en pacientes por etiología de medicamentos, que sea de 3 a 6 miligramos al día, igual por 4 meses, y en aquellos pacientes por etiología de mala absorción se incrementa la dosis llegando a 15 miligramos, que corresponderían a 15.000 microgramos. Entonces, aquí la presentación que encontré, el ácido fólico de 400 microgramos. Entonces, si el doctor quiere comentar algo. Sí, claro, les voy a comentar un problema y a ver qué hacemos. Hay de 400 microgramos y de 1 miligramo. Yo creo que en el caso terapéutico vamos a usar el de 1 miligramo y a veces lo usan profiláctico para las embarazadas. Es otra cuestión. Cuando hablamos de toxicidad de, por ejemplo, metotrexate, ¿le damos ácido fólico o qué hacemos? Bueno, primero retiramos el medicamento. Suspendemos inmediato por alta toxicidad. Ya tiene úlceras desde la boca hasta casi abajito. Y está sangrando. ¿Y qué hacemos? Pues primero repongo el sangrado. O sea, si hemodinámicamente está mal, pues repongo con líquidos y posteriormente también evito el sangrado. Si es el tubo digestivo alto, pues puedo iniciar dosis con omeprazol, una infusión. Ok. Ahora terapia específica del fólico, porque eso es lo que falla ahí en el Y paciente. también, ¿Qué le damos? Todos pueden participar, el que quiera tenga una idea. Pues acompañarlo con la cobalamina, ¿no? Porque puede haber una neuropatía acompañante al reponer el folato. Pero como tal el tratamiento específico es con ácido folínico, ¿no? Ácido folínico. Es correcto. Como está bloqueado la tetrahidrofolato reductasa que convierte fólico en folínico, es mejor utilizar intravenoso el ácido folínico. Y ya este ácido folínico se incorpora directamente y antagoniza los efectos tóxicos inmediatamente de la metotrexate. ¿En qué cantidad? En la dosis equivalente a la que le habían administrado del metotrexate. Puede ser hasta de 25 a 50 y lo más tempranamente posible para evitar que progrese el daño que es de toxicidad en esto. Y lo vamos a ver muy frecuente en pacientes con artritis reumatoide que el reumatólogo se le pasaron las cucharadas y le dio muy rico el metotrexate, pero llega el paciente en forma intoxicada, ¿no? Y la otra muy grave es que cuando lo usan intravenoso, el metotrexate viene de 50 microgramos y de 500. Y a veces se confunden y se administran el de 500 en lugar del de 50. Y entonces el paciente ya trae per se la toxicidad por el medicamento. Tengan mucho cuidado y verifiquen los medicamentos que está utilizando el paciente. Y como alguno de ustedes dijo, vamos a ser más explícitos y enfocarnos más al ácido folínico intravenoso para reducir el daño que estamos provocando en el paciente, ¿de acuerdo? Muy interesante esto. Sí. Ok, vamos a ver que el pronóstico en estos pacientes, la homocisteína va a estar reducida de la primera a la segunda semana post tratamiento. La anemia se va a ver beneficiada, bueno, más bien corregida de 10 a 14 días y se recuperan aproximadamente en 8 semanas. Diagnósticos diferenciales, el síndrome mielodistrásico, vamos a encontrar que pues hay una hematopoiesis ineficaz
riesgo de leucemia aguda mieloide con mutaciones oncogénicas adquiridas en la clínica, pues va a cursar con anemia megaloblástica. Y ¿por qué podemos confundirnos? Porque puede haber trombocitopenia y neutropenia, como lo habíamos ya comentado con la otra deficiencia. Y pues el tratamiento antibiótico por la neutropenia. En el alcohol, factor de riesgo, consumo crónico de 80 gramos. Busqué que el equivalente a 80 gramos es aproximadamente 1 litro de vino. Para que se den una idea, ya no consuman alcohol en un 90%. Y el diagnóstico, pues obviamente lo vamos a ver, pues el diagnóstico diferencial midiendo niveles de glutamilotransferasa gamma. Y el tratamiento, pues obviamente va a mejorar el paciente su macrocitosis o megaloblastosis con más bien macrocitosis con la abstinencia. Entonces, puntos importantes, la anemia megaloblástica en relación con el defecto, o sea, va a relacionar con el defecto de la síntesis de DNA por la deficiencia de folatos y de vitamina B12, una mayor prevalencia en hombres de 65 años, factor de riesgo, medicamentos, dieta, edad, mala absorción, embarazo, alcohol, pancreatitis. En la clínica por la deficiencia de vitamina B12 encontramos defectos del síndrome endémico más alteraciones neurológicas respecto al aumento de la metilmalonil con la reducción de la síntesis de la mielina. Manifestaciones neurológicas graves por la deficiencia de vitamina B12 encontramos la degeneración combinada subaguda. En la clínica por deficiencia de folatos, el síndrome anémico más defectos neurológicos, y el diagnóstico de diferencia de vitamina B12 se realiza con niveles de vitamina B12. Si estos están por debajo de 200 a 400, pues se debe corroborar con el metilmalónico, y la homocisteína pues se va a encontrar también en la deficiencia de folatos. Y creo que ya sería todo. No sé si hay alguna duda o pregunta. Pues yo intervengo tantito. Felicidades, doctora, lo abordaste muy completo y muy bien todo el tema. Gracias. Me parece muy interesante esto porque trae consecuencias importantes en los pacientes y no siempre llegan al hematólogo, sino es el internista el que llega a abordar y a resolver este tipo de estudios y de problemas. Entonces, quería ver algo, ya no me acuerdo. ¿Qué es más frecuente? ¿La deficiencia de fólico o de B12? De ácido fólico por el metabolismo, ¿no? Bueno, más bien por ay, se me fue la palabra. Por el almacenamiento, por el tiempo que tarda en... Exacto. Tenemos más reserva de vitamina B12 que de fólico, primero. Segundo, es más frecuente el alcoholismo, los antifólicos, las diversas sustancias que nos van a provocar que una anemia megaloblástica sea asociada más a una deficiencia de ácido fólico. Entonces, a ver, nos llega el paciente, pum, pum, le tomamos los niveles, todo. ¿Qué hacemos? ¿Lo mandamos a casa ya y todo deteriorado y mal? ¿O qué hacemos si está anémico en los casos graves? Es importante dar el abordaje inmediato del paciente. Entonces, te damos vitamina B12 y ácido fólico, porque lo más frecuente es que sea de ácido fólico. Si pensamos que es de vitamina B12, no es conveniente darle ácido fólico, como ya habías mencionado antes. Pero si a la semana ya tenemos los niveles de ácido fólico y de vitamina B12, lo que hacemos es suspender el ácido fólico y que ya continúe con pura vitamina B12, si es el caso de una anemia deficiente de B12, ¿no? Entonces, lo importante es enfocarnos en el paciente, darle el tratamiento oportuno para que mejore clínicamente lo que está presentando. Y en este caso, lo importante es administrar los fólicos o el ácido fólico y mejorar la dieta. Las condiciones dietéticas va a ser también elemental para todo esto. Entonces ya tenemos los niveles, ya sabemos qué puede ser y ya lo enfocamos hacia el estudio que deba corresponder, ¿no? No sé si les quedó alguna duda acá, a alguno de ustedes, algo más que quieran comentar. Yo tengo una duda, doctor. Cuenta. En caso de pacientes con dietas veganas estrictas, ¿es funcional darles la reposición de B12 vía oral o no?
Sí, sí es válido. De hecho, ellos mismos lo saben y lo hacen. Son veganos y dicen, pero me estoy tomando mi vitamina oral. Y sí se están reponiendo porque no hay otra forma. Si somos unos seres humanos que comemos de todo, debemos incluir la carne dentro de nuestros alimentos. Y ellos lo que hacen es sustituir con tabletas la administración de B12. Acuérdense muy bien también los pacientes que tienen cirugía gástrica y todo esto. Los pacientes con cirugía gástrica nunca van a tener la forma de transportar adecuadamente o de tener la vitamina B12. Tenemos que estarla administrando continuamente cada mes o cada 2 o 3 meses para que no caiga en una deficiencia. Ya vimos que la reserva nos dura hasta 4 meses. Entonces realmente el requerimiento es bajo, pero el efecto puede ser maligno en un momento dado a un paciente que no tenga el suministro de vitamina B12 después de una cirugía gástrica o de un bypass o de una Y de Rhodes que también elimina la absorción adecuada, ¿no? ¿Algún otro comentario? Doctor, una Sí. duda. En pacientes que tienen, digamos, por ejemplo, una hemoglobina de 5 y vemos que tiene una macrocitosis, si no tiene datos de bajo gasto, ¿podemos esperar la transfusión y tratarlo con reposiciones en agudo? Sí, claro, porque el paciente se puede recuperar en menos de una semana o días, siempre y cuando no tengas alterado para lo que funciona el eritrocito. No es tanto el gasto cardíaco o la función hemodinámica, sino es el aporte de oxígeno a los tejidos. Si tú tienes una buena oximetría, mantiene estabilidad hemodinámica y no hay una otra alteración en el paciente, yo he tenido hasta de 4, 3, 5 de hemoglobina que inclusive en deficiencias de hierro, el tratamiento es dar el manejo específico de la enfermedad más que una transfusión que podemos evitar en un momento dado. Además, transfundimos al paciente, acuérdense de tomar los niveles porque muchas veces pasa eso de que lo ven en urgencias, tiene 4, 5, 6 o 7 de hemoglobina, ya lo están transfundiendo y ya no sale tan verídico el resultado de vitamina B12 o de ácido fólico. Nos traslapa todo esto. Acuérdense que hay un aumento en la producción de la sangre dentro de la médula ósea. Entonces dicen que todo paciente que tiene deficiencia de fólico y de B12, a la larga va a ser deficiencia de hierro, aunque al inicio el hierro sea normal, para formar más sangre va a querer jalar hierro de todos lados. Entonces es bueno complementar con una tableta diaria o cada tercer día después de 2 semanas o 3 semanas de tratamiento para que mejore la eritropoyesis dentro del paciente. Si no, al final de una macrocitosis vamos a acabar con una microcitosis por una deficiencia de hierro. ¿Sí? Hay que cuidar un poquito esto. ¿Alguna otra duda? ¿O pregunto yo? Clínicamente, cuando revisamos al paciente que decíamos en la exploración, nos llama mucho la glositis. ¿Y qué veo en la glositis? ¿Qué exploro? Y lo vimos Mari y yo en 2, 3 pacientes por ahí. Sacan la lengua y todo el mundo se le ven las papilitas, se ven las papilas, los punteados de la lengua. Esos pacientes tienen la lengua lisa, 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 lisa y hay pérdida de las papilas gustativas y tienen alteraciones de la sensibilidad del gusto. Entonces, a veces no muchos se enfocan en esto, pero cuando le pides que saque la lengua y le ves la lengua lisa y no tiene papilas, nos orientamos mucho a que tiene datos de este problema clínicamente en un momento dado, ¿no?
muy importante para que tomen en cuenta ustedes cuando revisen algún paciente y vean estas alteraciones, ¿no? Bueno, yo ya, si no, nos pasamos. ¿Sí? ¿Algo más, Mari? En el escenario de una pancitopenia, ¿recomendaría un aspirado de médula ósea? La médula ósea la dejamos un poquito hasta el final. La vamos a hacer cuando tenemos blastos en sangre, sin duda. Cuando tenemos una pancitopenia, pero con macrocitosis. Sí. Entonces, primero hacemos el análisis de los elementos carenciales, que es lo más frecuente que acontece en estos momentos. Segundo, me voy a la mielodisplasia y tercero, ya me voy a enfocar en enfermedades malignas, como ya citó la doctora, en leucemias mieloides agudas, mielodisplasia y algunas otras condiciones. Y si llegamos a la médula. Pero es como una deficiencia de hierro. Dicen, el gol estándar de una deficiencia de hierro es hacerle la médula ósea, identificar que hay deficiencia de la tinción específica de Pearls. Finalmente, no todos los pacientes llegan a la médula ósea para tener el diagnóstico definitivo de una deficiencia de hierro. Ustedes lo saben. Y muchas veces no esperamos tanto a los niveles de hierro porque también empezamos el tratamiento y lo que vemos es la respuesta que puede haber al tratamiento en un momento dado. Entonces hay que ser clínicos, hay que ver la característica de la biometría hemática y en base a eso tomar algunas decisiones inmediatas de tratamiento para el paciente específico y haber pedido los niveles adecuados de lo que queremos, ¿no? Y, tenemos una anemia hemolítica y hay muchos perfiles que tomamos en anemias hemolíticas. Vemos si es autoinmune o no es autoinmune, si es autoinmune, si está dirigida con anticuerpos específicos o no. Y entonces hay muchas variantes en esto. Creo que ahí la clase que viene es de anemias hemolíticas autoinmunes, ¿no? Va a ser muy interesante y vamos a ver cómo se puede abordar estos casos, ¿no? Es que justo el año pasado me llegó al hospital, no me acuerdo quién estaba conmigo, pero algunos de los recientes del año pasado, nos llegó un paciente que solo tomaba metformina y llegó con 3 de hemoglobina y los neutros como en 500, las plaquetas como en 9000, una cosa así. Y sí tenía macrocitosis, pero pasó justo lo que usted dice, de que le transfundieron en urgencias y pues primero tenía, no sé, el volumen corpuscular medio como en 130 o 140, lo transfundieron y bajó, ¿no? Pues obviamente porque ya no eran sus eritrocitos, pero tenía DHL como de 1000, bilirrubina total como de 10, a expensas de indirecta. Y bueno, pues en el frotis sí reportaban estos neutrófilos hipersegmentados. Y el problema de nosotros en el hospital es que no tenemos niveles de vitamina B12 ni de ácido fólico. No nos los hacen así, simplemente no existen. Y pues tuvimos que hacer la... Es raro, casi todo el seguro tiene. Pues en nuestro hospital no hay, si es que ahí los tenemos que mandar a centro médico, ya se los toman y ya los regresan. Pero no es tan sencillo que nos los acepten. Entonces, pues ya total que hicimos lo que usted dijo, hacer prueba terapéutica y empezó a mejorar. Es correcto. Siempre es importante la revisión del frotis. No solo quedarnos en la biometría, sino que si, como tú dices, el frotis no me evidencia blastos, no me da otra alteración, puedo esperar 2 o 3 días y darle los elementos sustitutivos donde yo voy a ver una mejoría y no lo dejo, ese sí lo dejo internado o lo dejaste internado seguramente Sí, y lo estuviste siguiendo. Ajá, ya no lo transfundimos. La única vitamina B12 que tenemos ahí en el hospital es de 100 microgramos intramuscular. Es la única que tenemos. Entonces le tuvimos que poner una diaria como por 10 días para completar los 1000. Y sí empezó a mejorar. Entonces, sí, o sea, no tenemos esas presentaciones, pero sí. Luego empezó. Lo último que subieron fueron las plaquetas. Eso se lo puedes decir al paciente porque realmente el costo es irrisorio con el contraste de la mejoría que tiene clínicamente, ¿no?
Sí. Si yo estoy así tumbado con 3 de hemoglobina, y como dijo la doctora, no contraindica la transfusión ni las soluciones ni todo lo que tengamos que darle al paciente para mejorarlo, ¿no? Simplemente que hay que hacerlo el análisis y el estudio antes de que empecemos este tipo de terapias, ¿no? Claro. Porque si no, enmascara mucho nuestro diagnóstico, ¿no? Sí. Sí. Exactamente. ¿Alguien más que quiera comentar algo? Vicky por ahí anda también. No, Mari, pues así como comenta el doctor, la verdad es que muchos de esos pacientes antes de que lleguen a hematología pues llegan a un servicio de medicina interna, entonces por eso es muy importante que sepamos cómo se tienen que abordar dentro de su protocolo de estudio a estos pacientes, de interrogarlos, de ser exhaustivos, de identificar qué medicamentos están usando y pues hacer mano de las herramientas de que nosotros tenemos. Y lo que comentaba el doctor, sí lo tiene el IMSS, pero como nosotros en Troncoso no tenemos el servicio de hematología, por eso nos dejan fuera el stock de estos estudios. Entonces, básicamente es eso. Pero, pues sí, utilizamos el frotis, utilizamos pues la clínica básicamente para poder llegar a muchos de esos diagnósticos, porque pues incluso no nos dejan mandarlos a otras unidades para poder hacer mejor la complementación. Y pues sí, son muchos casos bonitos que nos llegan, la verdad es que de hematología ahí al hospital, como de este caso de la deficiencia. Solo eso, comentarles. Muy bien. Doctor, yo tengo otra pregunta. Si tenemos, por ejemplo, un paciente que transfundieron en urgencias y le queremos tomar un frotis, ¿cuánto tendríamos nosotros que esperar para que salga realmente su sangre y no salga alterado? Es una pregunta bastante tonta, pero no sé cuánto, de hecho, para hacer el abordaje, porque todos los pacientes que tienen hemoglobina abajo de 7 en urgencias los transfunden sin importar lo que tengan. Entonces, pues yo creo que por eso me surgió la duda. Así es, pero cuando llega el paciente le hacen la biometría y esa biometría te da el volumen inmediato. Nunca lo transfunden sin una biometría previa, ¿no? Y entonces ahí ya te estás dando cuenta de que el paciente tiene una anemia macrocítica, que tiene estas alteraciones y que si fue transfundido vas a ver que un 20-30% de su sangre va a estar alterada por eritrocitos normales contra eritrocitos propios del paciente. Bajo esas condiciones, lo que tú buscas son los neutrófilos polisegmentados y todas otras alteraciones que son conducentes a sospechar de una anemia megaloblástica. Entonces, sí hay que ver eso. La transfusión nos va a meter ruido, pero si es necesario, no te lo niego. Simplemente que todo paciente ya le tomaron muestra. Y a veces yo lo que hago es recoger esa muestra y entonces específicamente hacer el frotis y revisar todo. Nunca tiran las biometrías en laboratorio, las guardan 24 a 48 horas. Entonces, si ustedes van al laboratorio y dicen, quiero la primera biometría del paciente, quiero que me hagan un frotis y revisar las condiciones, se lo pueden hacer, ningún problema. Gracias, doctor. Ok. ¿Alguien más? ¿No? ¿Ya nadie? Pues yo creo que ya dejamos descansar al doctor Mijangos porque ya son las 10:30. Bueno, pues gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Esto es viernes. Ok, doc. Si no fuera pandemia, sí. Ya que acabe la pandemia, hacemos una reunión para que conozcan en persona, doctor. Sí, cómo no. Pero yo sé que tus residentes hacen muchas reuniones muy buenas. Ah, sí. ¿Qué les conoce? Sí, mis MIPS son mis alumnas, me dicen todo lo que se festeja. Muy bien. Bueno, pues entonces nos vemos el lunes. Gracias, doctor. Órale, cuídate. Lunes, buenas noches. Doctora Barqueño, espere, una duda. El doctor Pedrosa nos mandó